Bienvenidos, en este video vamos a aprender a desarrollar un algoritmo desde su etapa básica de identificación de datos de entrada, proceso, datos de salida, hasta el desarrollo del algoritmo como la secuencia de pasos finitos para resolver una problemática. Posteriormente lo vamos a llevar a una estructura de pseudocódigo utilizando el software de PCI. Bien, la primera etapa es la siguiente. Tenemos la definición de un problema y el problema enuncia lo siguiente: encontrar el área de un trapecio isósceles. Entonces, bueno, yo tengo aquí ya una imagen que me define que es un trapecio isósceles y con él también puedo identificar cuáles son las necesidades que son requeridas para la obtención de esos datos que vamos a incorporar al problema, que son los datos de entrada. Entonces yo logro identificar a través de esta figura que necesito tanto la base mayor como la base menor, a continuación también la altura, y con estos valores poder posteriormente llevarlos a un procedimiento que sería la fórmula. Eso lo vamos a llamar al proceso, para posteriormente emitir un resultado a través, en este caso, de una variable, una literal, que es la letra A, que va a funcionar como la salida. Bien, entonces voy a empezar. La primera etapa es identificar esos datos de entrada. Yo puedo observar que los datos de entrada son la base menor, a la cual voy a colocar entre paréntesis un nombre. ¿Qué nombre? Bueno, de hecho voy a definir el concepto variable. La variable como ese elemento que va a ser como un sustituto del concepto o un sustituto de esa entrada. Así que voy a escribir aquí el nombre, voy a escribirle así, base men, pero también pude haber escrito en este caso una serie quizá incluso hasta de letras. Por ejemplo, pude haber escrito BM o base menor, de hecho, pero sin espacios. Esto es importante. Aquí lo que haces es definir una forma en la que vas a conocer, o una forma en la que vas a sustituir un concepto, en este caso el concepto que se llama base menor. Posteriormente necesito en este caso la información de la base mayor, y también voy a generar una variable. Esta variable se va a llamar base y voy a escribir MA para que yo pueda identificar a través de esta variable, que no es más que puede ser una palabra o bien una serie de, en este caso, mnemotécnicos, o podríamos hacer una forma distinta. El punto es que pueda yo entender a qué se refiere con esas letras que estamos ocupando. Entonces, base mayor, ahora voy a escribir las letras BMA para entender que es la base mayor. Posteriormente, la altura. Para el caso de la altura voy a ocupar una simple letra, no más. En este caso es la letra H. Ya tengo mis elementos, ahora voy a destacarlos, voy a cambiar aquí su color para identificar que ellos son las variables que van a sustituir el concepto base mayor, base menor y altura. Ahora, regreso a mi problemática. Dice que necesito el área. El área que es un resultado, por lo tanto va a ser un dato de salida. Entonces voy a escribir en el mismo caso área, y voy a ocupar una letra o un acrónimo o una palabra. Para mi ejemplo voy a ocupar la letra A, el típico, y con esto voy a representar el concepto área, es decir, con esa letra voy a comenzar a estructurar la fórmula que es necesaria. Bien, la fórmula parte del estándar que tenemos aquí. Esta es la fórmula para encontrar el área del trapecio, y voy a ocupar en este caso ahora mis variables, mis literales que sustituyen a los conceptos. Entonces ocupo y escribo área es igual, porque esta A es el sustituto, área es igual a, ahora debo pensar, esta es la estructura matemática, pero ahora voy a llevarlo a una estructura muy semejante a Excel, en donde voy a colocar en una sola línea toda la fórmula, y para ello voy a ocupar elementos de agrupación. Por ejemplo, voy a agrupar la suma primero, en este caso de la base mayor, más voy a escribir el nombre de las variables, no otra cosa. Voy a escribir el nombre de las variables.
Entonces base mayor más base menor lo encierro, luego lo voy a dividir entre 2, pero posteriormente me dice que ahora debo multiplicar toda esta parte por la altura y ocupo los símbolos estándar que en Excel alguna vez aprendí para realizar esta fórmula. Bien, ya tengo la fórmula, está terminado este proceso. Ahora voy a llevarlo a un algoritmo. El algoritmo, como la secuencia de pasos donde hay un inicio y hay un fin, y bueno, el inicio ya destacó. Ahora en datos de entrada voy a colocar esos elementos que necesitas, pero ahora vamos a pensar de la siguiente forma: ¿cómo ahora puedo redactar lo necesario para hacer que las personas que ocupen mi aplicación entiendan qué requisitos necesito? Y para ello voy a ocupar, por ejemplo, un texto como este, dar, o puedo ocupar la palabra incorpora, proporciona, lo que creas necesario. Dar, voy a escribirle base menor y entre paréntesis voy a colocar la variable que yo estoy necesitando y que está sustituyendo al concepto. En este caso es BM. Posteriormente, nuevamente otro dar, base mayor, y también voy a ocupar en este caso esta forma que sería la variable. Seguido sigo redactando, dar altura, y la altura voy a ocupar mi variable h. Bueno, lo que sigue ahora es quizá hacer que cambie de color para sobresalir la variable que estás ocupando. Ya tengo mis datos de entrada. Ahora lo que sigue es el proceso, y en el proceso puede ser una fórmula, fórmulas, dos fórmulas, todo depende del problema. La ventaja de nuestro ejemplo es que es una sola. Ahí, sin mayor preocupación, podemos ocupar la misma estructura de fórmula que tenemos arriba. ¿Por qué? Porque solamente es una operación. Ahora, en datos de salida también debo pensar en una redacción. Entonces voy a escribir el área, por ejemplo, el área es, y aquí voy a colocar una coma, y delante de la coma voy a colocar la variable, esa letra que es, va a proporcionarme un resultado. En este caso, quien genera ese resultado es la letra A. Entonces voy a escribir la letra A, entendiendo que es quien va a recibir todo el resultado y que lo va a incorporar. Entonces estoy colocando que la letra A es quien va a recibir o nos va a proporcionar el resultado. Después de esto, simplemente el último de los pasos es el fin. Ya hemos terminado nuestro algoritmo en papel. Ahora, vamos a llevar este algoritmo hacia la estructura de PCIN. En PCIN le pedí que construya uno nuevo y me está proporcionando en automático las palabras del inicio y el fin, que es el algoritmo y el fin. Ahora nos dice un sin título. Sin título se refiere a que tienes que darle un nombre a tu aplicación, a tu trabajo, a tu programa. Le voy a dar, por ejemplo, el nombre de área, pero no voy a colocar acentos, no voy a colocar espacios. ¿Por qué? Porque es un identificador propio. Entonces voy a escribirle área, y si quiero darle un espacio, puedo usar un guión bajo. Área trapecio. ¿Ok? Después de esto, ahora voy a empezar, ya tengo el inicio, ahora voy a proceder con los elementos de redacción para pedir que en la pantalla aparezca los textos para que la persona que utilice esta aplicación, este programa, pueda integrar la información que necesita. Entonces, para ello necesito una palabra o un código, por decirlo así, propio del lenguaje para enviar esta información a tu pantalla, y ese se llama escribir. Después voy a colocar entre comillas el texto que quiero que escriba en pantalla. Entonces, bueno, no demos mayor esfuerzo, simplemente voy a copiar y a pegar esta información aquí. Le voy a decir escribir, dar base menor, y ahora después de esto lo que sigue es leer. ¿A qué se refiere con leer? Bueno, pues una parte es el texto que tú proporcionas a las personas para que entiendan, y otra parte es una vez que la persona integre un valor o un dato, debe ser transmitido a la variable. Por lo tanto, necesitamos una instrucción propia, y esta se llama leer, y
voy a escribir la variable que va a leer o que va a poder capturar esa información que la persona, el usuario, le envía. Leer BM, que es base menor. Después, pues simplemente vamos a agilizar esto. Voy a copiar y pegar una ventaja y voy a cambiar de menor por mayor. Y ya no voy a leer simplemente la menor, ahora voy a leer mayor. Nuevamente acelero el proceso. La siguiente etapa o redacción es la parte de dar la altura. Entonces le voy a pedir que dé una altura y la variable que va a leer es una H. Con esto estoy cumpliendo la etapa de los datos de entrada. Ahora voy con el proceso. El proceso es exactamente la misma fórmula o fórmulas que has desarrollado. Entonces voy a seleccionar porque es adecuada. Voy a pegar. Lo tengo listo. Ahora simplemente corrijo aquí algún detalle. Y ahora voy a escribir mis datos de salida, que es el área. Entonces voy a escribir, voy a la estructura con la palabra clave, escribir y escribir el texto que dice el área es, dos puntos, y voy a tomar la misma idea. Voy a colocar una coma para separar la cadena, recordando que esas comillas lo que hacen es definir un concepto que se llama cadena, en este caso es un texto, y el área es y la letra o variable que corresponde a la letra A. Bien, ahora ya tienes esto, corresponde a guardarlo, lo puedes guardar. Yo voy a pasar este paso, voy a omitirlo y voy a ejecutar directamente. Voy a presionar el botón ejecutar y lo que voy a notar ahora es que se va a abrir una ventana. Esta ventana, aquí está la ventana, lo que hace es ir interpretando línea por línea cada uno de los elementos de tu algoritmo. El paso 2 es escribir, el paso 3 es leer la base menor, nos está pidiendo un valor, voy a colocar un valor 6 y presiono un enter. Ahora, dar base mayor, voy a darle un valor, por ejemplo 10 y un enter. Me pide la altura voy a proporcionar un 4 y un enter. Después de este último enter, que sería la línea 7, la línea 8 ahora corresponde a hacer tu proceso. Cuando presione un enter me va a generar el proceso y posteriormente va a escribir el área es, porque es la siguiente línea. Y me genera que mi resultado es 32 para el desarrollo que hemos mostrado aquí. Espero que te pueda servir y nos vemos en el siguiente.